Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor y por supuesto también a todos quienes nos ven a través de nuestra señal de la internet. Un saludo especial también para cada uno de ellos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de esta carta preciosa que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, una iglesia que resultó ser un modelo a seguir. Y es la razón por la cual nosotros hemos tomado esta carta, estas dos cartas, porque es primera y segunda, como una forma de encontrar esos modelos bíblicos para continuar la senda que trazó nuestro Señor Jesucristo. Esta es una iglesia que, a diferencia de todas las demás, no tenía ningún tipo de reproche, por decirlo así, de parte del apóstol Pablo, y por supuesto esta es una iglesia que generó en el apóstol una alegría, un gozo y un ánimo también que es tan importante de tener cuando se está trabajando, bueno, en cualquier cosa, cuando las cosas de alguna manera van dando su fruto, eso a pesar del esfuerzo o de la inversión que se puede hacer, cuando esto sucede, genera que aquellos, ¿no es cierto?, como en este caso el apóstol Pablo también, su corazón se llene de gozo y de ánimo. Entonces es una carta muy importante para nosotros y el día de hoy vamos a estar revisando el capítulo 1 desde el versículo 6 al 10, pero vamos a partir la lectura desde el versículo 2 para retomar el contexto de la semana pasada. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros, aquí viene la porción de hoy, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, te damos gracias esta mañana y te damos gracias por la libertad que tenemos, Señor, de poder estudiar tu palabra, predicarla, practicarla, Señor, en nuestra vida. Te pedimos esta mañana, como siempre, que tú limpies nuestra mente, nuestro corazón, perdones nuestro pecado, Señor, y permitas que tu Espíritu Santo tome este alimento y lo procese de tal manera que sea parte de nuestro ser. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿no es cierto? El apóstol Pablo en el versículo 2 que ya vimos está dando gracias. En el versículo 3 dice que se acuerda del fruto que está dando esta iglesia, dice que habla de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia de vuestra esperanza. Tres aspectos fundamentales en la vida de una iglesia que ciertamente está siguiendo la verdad del Señor a pesar de las circunstancias que pueda estar viviendo. La semana pasada, ¿no es cierto?, el apóstol nos enseñaba que conocemos vuestra elección y entendiendo ese concepto de elección como una parte fundamental de la soberanía de Dios, pero por otra parte que no quita la responsabilidad nuestra en el aceptar, recibir el mensaje de salvación. Ambas cosas son una realidad que obviamente lo hemos dicho
desde siempre, están en la Escritura, pero no está en nosotros la revelación de cómo eso se engrana de tal manera que nos resulte necesariamente lógico. Y habla el apóstol en el versículo 5 que el Evangelio no llegó a ellos solamente de palabra, sino que llegó con poder, un poder que es el poder transformador del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar a ver desde el versículo 6 en adelante cómo es que ese poder del Espíritu Santo se manifiesta en la vida de los tesalonicenses, y a través de esto entendemos cómo es que Pablo vivió en medio de ellos, porque él dice: no llegó a vosotros, en el versículo 5, en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces Pablo, ahora que está lejos, se encuentra en Corinto, desde donde escribe esta carta. No sabemos exactamente cuánto tiempo después, pero a lo menos 6 o 7 meses después, ¿no es cierto?, escribe esta carta a los tesalonicenses al recibir las noticias que trae Timoteo de allá. Y él dice: ¿cómo fuimos entre vosotros? Y ahora comienza en el versículo 6 y dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Lo primero que habla es que la palabra imitador ahí en el griego es la misma palabra que se usa para mímica, ¿no es cierto? Imitadores. Nosotros, cuando entendemos como imitadores, estamos entendiendo a alguien que copia algo, ¿no es cierto? ¿Y qué están copiando los tesalonicenses de la vida de Pablo? Sin duda alguna, el comportamiento que vieron en él. Por eso dice que no solo de palabra. Una de las cosas tristes que nos sucede es que probablemente los inconversos han escuchado muchas veces el Evangelio en distintas maneras, incluso a veces cantado, pero no siempre o en menor cantidad, para ser más optimista, lo ven en la vida de nosotros. Y eso es a lo que apunta el estudio de esta palabra, de esta iglesia en particular. Porque en esta iglesia se daban ambas cosas. Había una predicación potente del Evangelio, pero también había una forma de vida que daba respaldo necesario a esa predicación. Pablo no está haciendo aquí un ejercicio de echar mano a su conocida erudición, sino que está echando mano aquí a lo que es su forma de vivir. ¿Cómo es que vivimos entre vosotros? Pablo pasó ahí varios meses con ellos, un tiempo corto si se quiere, pero tan potente que deja una marca al punto de que los tesalonicenses están ahora imitando esa forma de vida, están copiando en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto?, el estilo de vida que vieron no solamente en Pablo. Recuerde que Pablo estaba con Silas, estaba con Timoteo, y también el mismo Lucas se encuentra entre ellos, que se les une, recuerden ustedes, cuando analizamos el mapa en el puerto de Troas, ya prontos a cruzar a Europa. Entonces, esto es importante, hermanos, porque ciertamente este primer punto nos habla de que nosotros debemos entender de una buena vez y de forma permanente, y recordárnoslo siempre, que nuestra forma de vida es fundamental en el proceso de transformación y de evangelización o de discipulado, si es en medio de hermanos. Siempre nuestra forma de vida es fundamental, sobre todo en lo privado. Nuestro comportamiento en lo privado en realidad es lo que somos, es lo que pensamos, es lo que realmente nos mostramos, ¿no es cierto? Y era una cosa muy importante, porque los discípulos en aquel tiempo era muy normal que cuando estaban convencidos de la enseñanza de un maestro, se iban a vivir con él. Algunos permanentemente, otros por periodos largos. ¿Por qué? Porque esa convicción mental del mensaje que estaban recibiendo tenía que fortalecerse ahora en cómo yo veo a mi maestro viviendo esta verdad, esto que me está enseñando. Entonces, los que conviven con nosotros a diario, cuando nosotros convivimos con otros hermanos en situaciones sociales, culturales, ¿cómo nos comportamos? Si Dios nos está mirando, aunque no nos veamos,
¿Qué estoy mirando en el computador? ¿Cómo me estoy comportando realmente? Aunque estoy solo, ¿no es cierto? Pero el temor de Dios es ese conocimiento de que nunca estoy solo. Dios está viendo y mirando. Por eso es que Pablo dice que la razón de esa forma de vida es el amor. El amor que ha transformado nuestra vida y el amor que dispensamos hacia los demás. No el deseo de parecer, porque copiar no es un concepto que tiene que ver con una apariencia. Nosotros no estamos buscando una apariencia de piedad. Lo que estamos buscando es un fruto. Lo decía mi hermano en la oración, separado de mí, no podemos dar fruto. Y se está refiriendo al fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Un carácter. Las palabras se las lleva el viento. Seguramente la predicación de hoy durará un tiempo en la mente nuestra, incluso en la mía, si no la repasamos. Pero cuando hemos visto un estilo de vida, cuando hemos visto una perseverancia, cuando hemos visto un comportamiento, eso, hermanos, es lo que realmente va dejando huellas en aquellos que no son cristianos aún y sobre todo también en aquellos que son nuestros hermanos y muchas veces son hermanos que quizás de alguna manera están aprendiendo sin que nosotros sepamos de nuestra forma de vivir. Estamos muy acostumbrados a hablar de nuestra vida privada, ¿no es cierto? Y está bien, pero tu vida privada, mi vida privada, tienen que ser cartas abiertas. No se trata, y el mismo apóstol lo dice también, no se trata de inmiscuirse en la vida de los demás, pero mi vida privada influye en la pureza y en la santidad de la iglesia. Y eso, hermanos, es fundamental. Muchas veces uno escucha, mira, eso es mi vida privada y nadie se tiene que meter ahí. Perfecto. Pero si tu vida privada está ofendiendo el mensaje de Jesucristo, entonces sí es algo que tiene que ver con nosotros. Sí es algo que tiene que ver con nosotros. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que entender. Este concepto corporativo nos es difícil a nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente no vivimos en una comunidad probablemente como eran las iglesias en el principio. Pero no obstante, con mayor razón nosotros debemos constituirnos en un ejemplo, porque a diferencia de ellos, nuestra relación con el mundo inconverso es muchísimo más alta que estos hermanos. Nosotros estamos en trabajos donde estamos rodeados de inconversos, estamos en lugares donde estamos rodeados de inconversos y seguramente ellos nos observan más de lo que uno puede pensar si es que hemos declarado nuestra condición como cristianos. Y eso, hermanos, es tan importante, y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Pablo le está escribiendo a esta iglesia en Corinto, que es una iglesia con, ya sabemos, mucha necesidad de cambios en la forma de vivir. Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo tenía una certeza, primero que no era perfecto. Él sigue diciendo hasta el último día en esta tierra que se sigue extendiendo, que no ha terminado, que no ha sido completamente perfeccionado, pero ha alcanzado una convicción, una madurez que le permite decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahí está el punto. El maestro, ¿no es cierto?, guía a sus discípulos o a quienes están creciendo al maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro testimonio no convierte a las personas, es el Espíritu Santo, pero estamos nosotros comisionados por Dios para vivir de una forma digna de Él, digna de Él.
Y eso es más potente que cualquier otra cosa. Dios usa todo. Y parte de lo que usa es nuestra forma de vivir. Y eso tiene una potencia importantísima en nuestro entorno. Como digo, la disonancia entre... ¿está bien dicha esa palabra, disonancia? Muy bien, gracias. La disonancia entre lo que predico y lo que vivo, entonces nunca va a ser perfecta, hermanos. Sáquese eso de la cabeza. Todos cometemos pecado en algún momento, aunque luchamos contra él. Pero obviamente tiene que haber una señal tan potente de nuestra vida rendida a Jesús que sea capaz de opacar la carnalidad que aún mora en nosotros. La carnalidad que aún mora en nosotros. Pero si es a la inversa, entonces sí estamos en problemas. También Pablo repite en Filipenses, a la iglesia de Filipos. En el capítulo 3. En el versículo 17. Filipenses 3:17. Hermanos, Pablo hablando, sed imitadores de mí. Y ahora extiende esto. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mira a aquellos que se conducen como yo, porque seguimos a Cristo. Entonces, un cristiano nuevo, un cristiano que llega recién a la iglesia, inevitablemente va a mirar referentes. Necesita buscar eso, todos necesitamos. Uno de los grandes problemas que existe en el mundo ya desde hace un tiempo, pero hoy día de una forma muy marcada, es la ausencia de modelos a seguir. De modelos a seguir, de modelos buenos a seguir. Estamos llenos de una barbaridad de personas que ocupan cargos pero no son líderes, cuyos modelos no podemos seguir y son tan distorsionados que es difícil que incluso aquellos que ni siquiera son cristianos puedan seguir. Hay una ausencia total de modelos. Los padres en general no son modelos para sus hijos. Muchos profesores no llegan a ser modelos para sus alumnos. Muchos pastores no son modelos para su iglesia. Y muchos hermanos no somos modelos para otros hermanos. Y eso que pareciera algo tan pesimista es una oportunidad de, a partir de hoy, si no lo estamos haciendo, comenzar a hacerlo. Porque el mismo apóstol va a decir en la carta y la porción que estamos leyendo hoy, el tiempo es corto. Nos parece mucho tiempo, pero en términos de eternidad es corto, es corto. Entonces Pablo dice, hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y dice en el versículo 18, porque por ahí andan, y esto es triste, muchos. Parece que es una constante en la historia de la iglesia, muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esta gente no es alguien que declaraba que Jesús no existe, que Jesús... No, ellos se autodenominaban cristianos, pero su forma de vida provocaba tal desazón en el apóstol que lloraba. Porque dice, esta gente es enemiga de Cristo. Es más enemiga que los que nos persiguen. Esta es la gente que más daño le hace al avance del evangelio, es lo que está diciendo Pablo. Y eso no ha cambiado, hermanos. Y eso no ha cambiado. La gente que tiene una doble vida, la gente que no tiene la capacidad de realmente vivir lo que cree o dice creer o declara, eso, hermanos, no hace otra cosa que empantanar aún más el avance del evangelio. Y nosotros debemos ser responsables también de eso. Debemos ser responsables de eso también, hermanos. Entonces el apóstol dice,
imítenme a mí, así como otros síganlo. ¿Por qué? Porque nosotros imitamos a Cristo. Entonces, la importancia, volvemos a Tesalónica, de Corinto, volvemos a Tesalónica. Qué increíble, nosotros podemos saltar en el tiempo y en las ciudades, porque ya todo está escrito. Entonces dice el versículo 6, 1 Tesalonicenses 1:6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Lo primero que alegraba el corazón del apóstol era que estos hermanos estaban imitando la forma de vida que vieron en estos misioneros. ¿No es cierto? Pablo, Silas, Timoteo, Lucas. La segunda parte dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan el capítulo 17 de Hechos, que revisamos cuando hicimos la introducción, nos decía claramente la palabra que en esta zona del mundo no solamente hubo gente común o del pueblo que recibió el mensaje, sino que dice que mucha gente noble, que él usa una palabra que es noble no por la nobleza propiamente tal, sino por el hecho de que era gente que tenía otra condición cultural, ¿no es cierto? Gente que a lo mejor tenía otro nivel de educación, gente que también tenía otro nivel económico. También creyó, porque el evangelio es para todos. Sin embargo, cuando Pablo recibe las noticias de Timoteo, una de las cosas es que la persecución se hizo tan fuerte sobre la iglesia en Tesalónica que toda esta gente fue despojada de sus bienes, fue despojada de todo aquello que en definitiva tenían en lo físico, al punto de que esta iglesia llegó a ser la iglesia más pobre que registra también la Escritura. Sin embargo, ¿cómo vemos esto después en Corinto? Que ellos quieren participar, aún en medio de su pobreza, de una ofrenda para los hermanos que están sufriendo hambruna en Jerusalén. Entonces es una iglesia que sufrió mucho y sufrió persecución no solamente de los judíos, sino que, si vemos ahí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses 2, 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser otra vez imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Recuerdan ustedes que en principio fueron los judíos quienes persiguieron específicamente al apóstol Pablo y a sus asociados, podríamos decir, pero ahora, pasado un tiempo, como la iglesia tesalónica era básicamente una iglesia formada por personas gentiles, no judías, Pablo está haciendo esta analogía, dice: ustedes son imitadores de las iglesias que están en la zona de Judea, que son eminentemente compuestas por judíos, que son perseguidos por judíos, los fariseos específicamente, y ahora ustedes están siendo perseguidos por su propia gente. Ahora los gentiles mismos son aquellos que están persiguiendo a esta iglesia. ¿Y por qué la están persiguiendo? Lo vamos a ver, volvemos al capítulo 1. Ahí nos va a decir cómo es que en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, es decir, cómo le abrieron las puertas a Pablo, a los hermanos, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿qué pasó ahora? Mientras la pelea era entre judíos, los gentiles de Tesalónica, que obviamente eran la mayoría, no
provocaban no se hacían parte de esa persecución. Pero cuando la iglesia comenzó a crecer y aquellos gentiles que adoraban ídolos comenzaron a abandonar los ídolos y ahora a predicar en contra de los ídolos, entonces otra cosa. Y ahí entonces los tesalonicenses se vuelven contra ellos en una persecución históricamente feroz, de las más feroces. ¿Por qué? Porque la idolatría en esa zona del mundo, como lo ha sido siempre, no solamente era una cuestión religiosa, sino que también era una cosa económica. Muchos de los ingresos venían de las sectas paganas y de las adoraciones a ídolos, como en toda la zona del Mediterráneo, recuerden ustedes en Éfeso. Pero estos hermanos, de una forma increíble, se volvieron de esos ídolos al Dios vivo y verdadero, dice el versículo 9. Entonces, en gran tribulación, y vosotros vinisteis a ser imitadores, versículo 6, de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo la recibieron ahora? En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Eso era la señal o una potente señal de que verdaderamente ellos habían sido transformados por el Espíritu Santo. Permiso. Tomaría clorfenamina, pero me quedaría dormido aquí arriba. Entonces, ¿cómo lo recibieron? Con gozo en el Espíritu Santo. Para los que a lo mejor no están familiarizados con esta palabra en el contexto bíblico, porque gozo en el mundo es una palabra que está más bien asociada a un concepto de placer. Pero bíblicamente, que es una palabra bíblica, proviene de la raíz jairo, es lo que se llama el resultado de la obra del Espíritu Santo. Aquello que nos da alegría, aun cuando los factores externos puedan ser sumamente adversos. Es porque esa alegría la produce el avance del reino de Dios y su justicia. Ese es el gozo. Cuando a pesar de lo que estoy viviendo y por lo que estoy viviendo, el reino de Dios y su justicia avanza. Entonces, el gozo que estos hermanos experimentaban provenía de que a pesar de esa persecución, el reino de Dios seguía avanzando en la medida de la evangelización, en la medida de la liberación de aquellos que salían de la idolatría, que salían, ¿no es cierto?, de todo aquello de lo que habían sido esclavos durante quién sabe cuánto tiempo. Pero salir de la idolatría no es algo, entre comillas, fácil, hermanos. Recuerden ustedes, nosotros, quizá hoy día, para las generaciones más nuevitas, no vivieron lo que probablemente nos tocó vivir a nosotros en los inicios de nuestra conversión como cristianos, que era y sobre todo en esta zona del país, una idolatría pero fuertísima hacia los ídolos del catolicismo romano, ¿no es cierto? Y todo eso que realmente era una cosa que atravesaba generaciones. La idolatría moldea una sociedad, moldea una familia. Y por lo tanto, el cortar con eso es imposible que sea un acto de solamente una convicción personal. Es una obra del Espíritu que nos da esa convicción. Porque hay riesgos. Las familias, cuando abandonaban el catolicismo y la idolatría, ¿no es cierto?, corrían riesgos de perder su condición de hijo en algunos casos, perdían las relaciones familiares, a veces las relaciones laborales. Yo recuerdo, tenía compañeros de trabajo que pertenecían a un área muy exclusiva del catolicismo romano y aunque no tenían idea, era porque los jefes estaban ahí.
y era el lugar donde hacían los negocios. Entonces son situaciones que cuando vemos, y en el tiempo en que está escribiendo el apóstol no era muy distinto ahora. No era muy distinto ahora. Por lo tanto, cortar con eso era cortar con una raíz fundamental para el desarrollo, entre comillas, social de las personas. Las familias encumbradas en tal o cual cosa. Y eso es lo que trajo también persecución. Persecución. Entonces, ¿pero cuál era el gozo? Era que a pesar de esa persecución, o esa persecución se generaba, ¿sabes por qué? Porque el evangelio empezó en mí, voy a hablar en términos generales, ¿no es cierto? Y yo antes iba a Andacollo, ahora ya no voy a Andacollo, y hoy día mi familia me persigue. Hoy día, ¿no es cierto?, pero ¿sabes qué pasó? A pesar del sufrimiento, un primo escuchó y ese primo se convirtió. Y aún así, el reino de Dios avanza. He tenido costos, claro, pero ¿qué es eso en función del avance del reino de Dios? ¿Y cómo avanza el reino de Dios? Cuando más personas salen de las tinieblas a la luz admirable. Estos tesalonicenses no solamente pasaron y vivieron en la prueba, sino que dieron fruto, un fruto tan potente, que dice el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo. Ahora ellos eran ejemplo. Ellos se apoyaban y aprendieron del ejemplo de Pablo, pero llegaron a convertirse ellos ahora en ejemplo. ¿Para qué? A todos los de Macedonia y de Acaya. Toda lo que es hoy día Grecia. Acaya era como el sur de Grecia y Macedonia era el norte de Grecia. Estaba dividida así la provincia romana. Y entonces el testimonio de estos tesalonicenses fue tan potente que las otras iglesias que se habían fundado a lo largo de esa región, ¿no es cierto?, han creído, dice. Son un ejemplo a seguir. ¿Cómo avanza el reino de Dios? ¿Cómo estos hermanos logran infundir un ejemplo de aliento, de gozo, en medio de tribulación, pero viendo la mano de Dios en el avance de su reino? Entonces, todo esto, hermanos, se va conjugando de tal manera que nosotros podemos ver en esta iglesia la razón de por qué el apóstol Pablo estaba tan alegre, tan gozoso con esta iglesia. Y cómo cuando supo las noticias que le traía Timoteo, él no hizo otra cosa o hizo rápidamente, escribió, inspirado por el Espíritu Santo, estas cartas que fueron escritas hace tanto tiempo, pero que cobran una vigencia en este tiempo como nunca, como nunca. Una iglesia como la nuestra, una iglesia como otra, una iglesia, quizás en nuestro país aún no experimentamos una persecución, pero quizás hay algún grado de persecución social en tu vida. A lo mejor hay otro tipo de ídolos. A lo mejor ya no eres alguien que idolatra estatuas, pero a lo mejor tienes otro tipo de ídolos. Tus propios hijos pueden ser tus ídolos, tu trabajo, tu apariencia, ¿qué es lo que realmente mueve nuestra vida? Nosotros nunca vamos a experimentar el gozo hasta que no sea Cristo la causa que rige nuestra vida, que partamos realmente con Cristo y de ahí para abajo todo lo demás se ordena conforme a la voluntad de Dios. El trabajo, la familia, todo. Eso, hermanos, es la pasión que el apóstol Pablo infundía, la pasión que estos hermanos ahora eran como ejemplo para las otras iglesias. Qué hermoso sería que se dijera de la iglesia cristiana La Serena que sus miembros son un ejemplo. Hay iglesias que se conocen hoy esta iglesia es súper buena porque tiene re buenos programas para niños. Está bien. Esta iglesia es una iglesia, como a algunos les gusta, misionera, como si las misiones fueran prerrogativas de alguien nomás, pero iglesia misionera. Está bien.
Pero esas son actividades, hermano. Qué distinto sería que las iglesias fuéramos reconocidas por la forma de vida que tienen sus miembros, en forma privada, en forma pública, en forma laboral, en forma... Eso es lo que necesitamos, corregir. Y no que seamos conocidos por sinvergüenzas, por borrachos, por esto, por acá, porque no terminamos los trabajos, porque dejamos todo a media, porque somos inconstantes, porque somos mentirosos, porque somos poco confiables. Eso, hermanos, es la oportunidad que tenemos. Esa es la oportunidad que tenemos. Por supuesto que hay que hablar, pero también hay que mostrar con nuestras patitas que lo que hablamos realmente cambió nuestras vidas. Cambió nuestras vidas. Los tesalonicenses lo hicieron. Cuando vamos a Lucas, capítulo 6, versículo 40. Aquí está hablando Jesús. Esta es la dinámica que se debe dar. En algún momento somos discípulos, en otros somos maestros. Y no estoy hablando necesariamente que hagas una clase, no, sino que estoy hablando de la forma de vida. Lo otro, por supuesto que se tiene que dar. Por eso es que el día miércoles que estamos viendo el don de maestro, el don de enseñanza, esto es radicalmente importante y ahora con una importancia aún mayor porque recibimos nosotros un rebaño, sean 3 niños, sean 4 niños, sean 5 jóvenes, sean 20 personas, sean una persona. Si nuestra vida no tiene concordancia con lo que les enseñamos, va a ser un boomerang que al final se va a volver en contra ni siquiera de nosotros, sino del avance del Evangelio. El discípulo, 6:40, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. La meta es ser como el maestro. En teoría, el discípulo nunca debiera ser más que el maestro ni superar al maestro. En el mundo dicen, oye, el discípulo superó al maestro. En la vida espiritual no, porque el maestro sigue creciendo. Sigue creciendo, sigue creciendo. No es que está en una fase estancada. No es que llegó a un punto. Y el discípulo cuando está aprendiendo alcanza a su maestro y después los dos siguen en la misma línea y cuando hay 2 maestros con una forma de vida así, hay una oportunidad maravillosa de tomar 2 discípulos más y que esos se transformen en un tiempo en 4 y así. ¿Qué dijo Jesús en la gran comisión? Y de hacer discípulos. Eso es para todos nosotros. Tú estás discipulando, si tú estás en una actividad familiar, en una actividad donde hay más hermanos, tú estás discipulando ahí. Tu comportamiento, en tu trabajo, en mi trabajo, en todo. Estamos siendo observados. Y somos responsables de eso, hermanos. Eso es algo que no podemos nosotros supervigilar. A ver, no. Eso es algo que cada uno tiene que tener una convicción al respecto. Y esa convicción debe venir del anhelo de que el reino de Dios siga avanzando. Y en medio de ese avance, Dios va a ir regalando conversiones, madurez, la posibilidad cierta de poder aumentar el piso de discípulos, ¿no es cierto? Va a depender de la cantidad de maestros que existan. Cada uno de nosotros lo es. Esto no es una prerrogativa de un pastor, no es de algunos más antiguos, no, de todos nosotros. De todos nosotros. Entonces, el discípulo buscará ser como su maestro y ese discípulo que se transforma en un maestro es la oportunidad para otro de convertirse también en maestro. Y el maestro sigue creciendo. Los maestros, como lo veíamos el día miércoles,
debemos ser permanentemente, ¿no es cierto?, lectores de la Escritura, vivir la Escritura, permitir que el Espíritu Santo nos corrija, realmente mostrar esa realidad de que no somos perfectos y la única razón que avanza el reino de Dios es que nosotros permitimos que el Espíritu Santo machaque nuestra vida, la esculpa, ¿está bien dicho así? ¿Esculpir? ¿Esculpa de esculpir? Ya, gracias. ¿No es cierto? La esculpa de tal manera que llegue a ser una imagen que aquellos que están creciendo vean, ¿no es cierto? Y quiero tocar quizás un tema delicado, pero que es necesario decirlo, hermano. Tenga cuidado con las redes sociales, tenga cuidado con lo que publica. Si celebró su cumpleaños, no se saque fotos como con 4 o 5 personas y la mesa llena de cerveza. O sea, ya es un pecado tomarse probablemente más de una. Pero eso lo va a ver otro hermano. Otro, y es, uy, este y tan canutito que se ve, mira. Entonces, eso, hermano, hay que tener cuidado o publicar cualquier cosa. Hay personas que reenvían cuestiones que son de los mormones, no terminan ni de ver el video, les parece bonito. Y está diseñado para que la gente caiga. Ay, y lo reenvían y todo, o videos de cualquier cosa. Eso es una responsabilidad nuestra. Las redes sociales pueden ser usadas correctamente o pueden ser usadas para ofender el nombre de Cristo. Todos nosotros. Yo tengo que cuidarme. Y de hecho pido perdón porque la semana pasada me hicieron ver que se me salió una mala palabra durante el sermón. Y yo no me di cuenta. Está bien, me apasiono todo, pero eso no es permiso para que se salga algo. Y claro que me da rabia. Claro que me da rabia que haya gente que vapulea a la iglesia en redes sociales y diga que las iglesias son prácticamente cualquier cosa menos que uno puede crecer, pero eso no me da permiso para. Entonces, si no corregimos, hermanos, y a veces uno se olvida que te están grabando y que después esta cosa queda grabada por los siglos de los siglos. Porque cuando éramos entre nosotros, nomás, claro, pues uno pide perdón y se acabó, pero esta cuestión no es que uno sea popular, pero basta que una persona vea eso. Y espero que vea y acepte mi disculpa. Volvemos a Tesalonicenses. Versículo 7, estamos en el capítulo 1. Vamos a leer el 6 para ir ensamblando ya el final de esto, que son varios temas dentro de este mismo pasaje. De tal manera que versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Claro eso. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Claro también. Porque partiendo de vosotros, aquí viene otro aspecto, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Aquí va a ampliar esto. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Fíjense el impacto de esta iglesia. Sin redes sociales, sin ningún tipo de otro mecanismo más que el uno a uno. Aquellos que quizás pasaban por la iglesia de Tesalónica, estaban un tiempo ahí, ¿no es cierto? Y seguían después viaje y llevaban esto a otros lugares. Dice, divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
¿Qué significaba eso? Que Pablo llegaba a un lugar y ya había llegado antes que ellos el ejemplo de los tesalonicenses. Tan potente. Entonces Pablo ya tenía un terreno abonado. No partían de cero, es lo que está diciendo. Eso, hermanos, eso es tan hermoso, tan potente, partiendo de vosotros. Parte de nosotros que la palabra del Señor es divulgada, no solamente en La Serena, sino que en otros lugares. Se habla de la fe. Es una cosa, hermosa cuando las personas vienen a la iglesia por circunstancias difíciles, por pruebas, situaciones, un funeral, algo, y sienten el amor de personas que no los conocen. Esta iglesia tiene eso, hermanos, y tiene que ser consciente para cultivarlo, porque eso se divulga en otros lados, y que se divulgue tu forma de vivir, que se divulgue tu fe en Dios de verdad. Nuestra fe en Dios se divulga aunque nosotros no creamos que es así, pero lo es. En todo lugar vuestra fe se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Fieles a la predicación. En Hechos 19. No, este es de otro pasaje. Aquí me pifié. No, es Tercera de Juan, eso es. Capítulo único, versículo 4. Juan, carta de Juan, tercera carta de Juan, capítulo 3. Versículo 4, 5 y 6. Estamos hablando de Juan, el apóstol. No es Pablo. Pablo ya partió a la presencia del Señor hace varias décadas cuando Juan escribe esto. Pero continúa esto. Amado, no tengo yo mayor gozo que este. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Aquellos que yo discipulé, está viejito Juan, aquellos que yo discipulé, aquellos que vieron mi ejemplo, aquellos a quienes yo realmente les compartí el evangelio, aquellos que se fueron discipulados por mí, no solamente por mis palabras, sino por mi vida. ¿Qué cosa? Andan en la verdad. Es decir, pueden haberse ya transformado en maestros. Amado, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Eso era lo que sucedía. Mucha gente se movía en el Imperio Romano, llegaban a distintos lugares e iban a la iglesia, eran recibidos en la iglesia, eran provistos por la iglesia en ese momento, ¿no es cierto? Y salían, volvían o iban. Había mucha hermandad también que se dedicaba al comercio. Y esa gente esos hermanos dejaron de quedarse en los hoteles y eso porque obviamente eran situaciones difíciles y comenzaron a llegar a la iglesia y después cuando volvían a su lugar de origen llevaban este mensaje, se difundía, se divulgaba. Eso hacían los tesalonicenses, los cuales han dado, versículo 6, ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles, misioneros. Llegaron acá y cuando llegaban a su iglesia, entre comillas, base, decían, realmente fui bien recibido, me atendieron bien, me cuidaron, me proveyeron para que pudiera continuar el viaje. Hermanos y gentiles también. Entonces, quizás no es el caso nuestro directamente hoy, pero habla de cómo se divulga esto. Este ejemplo lo coloco para que entendamos cómo es que
la iglesia de Tesalónica llegó a ser tan potente su testimonio, no solamente en la Grecia de aquel tiempo, sino que en el resto del imperio. Porque quien pasaba por ahí quedaba impactado con la forma de vida de estos hermanos. Y eso sin duda alguna provocó. Por eso es que dice de Pablo, ¿recuerdan cuando los judíos estaban acusando a Pablo? Dice, estos traen ese mensaje, estoy parafraseando, que trastorna la ciudad. Era tan potente que había un trastorno en la forma de vida de la ciudad en el sentido positivo. Entonces todo eso se genera a partir de lo que nos enseña el Señor en esta carta de Pablo a los tesalonicenses. Volvamos para ir terminando ya a 1 Tesalonicenses. Y vosotros, versículo 6, para resumir, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. No olvide eso, hermanos, tenemos una responsabilidad. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Muchos de ustedes probablemente están pasando por momentos difíciles de tribulación. El sufrimiento es una materia ineludible en la malla, por decirlo de alguna forma, de materias que Dios usa para encaminarnos cada día a la santidad. No hay momento de mayor crecimiento y de mayor maduración que cuando como hijos de Dios afrontamos ese sufrimiento, esa prueba con gozo, con esperanza, ¿no es cierto? Y siendo luz en medio de la tiniebla. Con gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, no amargado, no desesperanzado, no, con gozo, con gozo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Primera parte, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esto no solo pasó en Tesalónica, y aquí sí, en Hechos 19, también en Éfeso. Recuerden que todo el mundo antiguo estaba completamente tomado por la idolatría. El panteón griego había sido absorbido por los romanos e incluso había sido aumentado. En Hechos capítulo 19, versículo 18 al 20. Pablo está en Éfeso. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mucho dinero. Como siempre, todos estos libros de brujería son carísimos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pero no fue gratis. ¿Recuerdan lo que le pasó a Pablo en Éfeso? Apedreado, golpeado, ¿no es cierto? Sin embargo, había gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque el reino de Dios avanzaba. ¿Cómo avanzaba? Cuando la gente escuchaba la verdad y el Espíritu Santo les convertía, ellos quemaban estas cosas que probablemente eran tesoros para ellos. No los vendieron, no los regalaron, los quemaron. Ay, me voy a deshacer de este crucifijo, lo voy a regalar. No, quémelo. Ay, voy a regalar esta estatua porque por último, no sé, pues le pueden pintar otra cosa, se la hacen como vintage así. Quémela. Pero que el Espíritu Santo lo guíe. Usted no sea la voz del Espíritu Santo. Yo cometí ese error, como seguramente más de algunos. Cuando uno se convierte y llega a la casa, ¿no es cierto? Y tu mamita tiene su panteón chiquitito, ahí le prende velita y no, ¿cómo se te ocurre?
No, es Dios el que tiene que hacer eso, porque si no lo hace Dios, eso es carnal. Eso es carnal. Entonces, se volvieron de los ídolos, los de Éfeso también, de la brujería, de la magia, de lo que fuera. ¿Cómo lo hicieron? Quemaron eso. Y un costo, si hubiese estado vivo, Judas habría dicho, oye, esta cuestión la podríamos vender. Como con el perfume. Entonces, ¿cómo se volvieron de los ídolos? Ya les dije, no es una situación humanamente, casi yo diría que humanamente es imposible. Pero aún, habiéndolos convertido, también hay un proceso. Hay oportunidades en que la situación es, como en este caso, inmediata. Quiera Dios que siempre sea así. A otros quizás le llevará un tiempo. Pero es Dios quien nos saca de eso. Y finalmente, volvemos a Tesalonicenses. El versículo 10. Después de todo esto, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto lo vamos a tratar más en profundidad cuando veamos el capítulo 3 y 4. Pero, ¿cuál era la esperanza? ¿Recuerdan cuando dice en el versículo 3, vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo? Esta es la esperanza, que el Señor volverá. Así como vino, dijo que iba a volver, Él volverá. Y esa era la esperanza de ellos, que el Señor volvería. La iglesia a veces no está tan consciente de que Cristo va a regresar. Fíjense que en Romanos, capítulo 13, versículo 11 al 14. Cuando nosotros vivimos conscientes de que Cristo va a regresar, nuestra forma de vida tiene que experimentar un cambio. Capítulo 13, versículo 11 al 14. Y esto conociendo, dice el apóstol Pablo, entre paréntesis, esta carta Pablo le escribe a los hermanos en Roma después de 25 años de su conversión. De Hechos 9 a esta carta hay 25 años. Y esto, conociendo el tiempo que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo le está diciendo a los romanos, esta salvación está 25 años más cerca de lo que creímos. La nuestra está 2000 años más cerca y cada vez más cerca, y va a suceder. La iglesia ha olvidado que el Señor regresa, viene, y eso tiene que influir en nuestra forma de vivir y en nuestras prioridades. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, ahí está, pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos cada día honestamente, no en glotonerías, borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pablo, 25 años después, la gente de aquel tiempo tenía, en todas las cartas encontramos nosotros ese anhelo. El Señor está cerca, el Señor viene. Vivamos de esta manera. Vivamos de esta manera y nosotros estamos muy cerca, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina. Vamos a tratar esto más en profundidad cuando veamos los siguientes capítulos. Pero la importancia de esto, el estilo de vida. Filipenses 4. Versículo 5. Versículo 4 y 5. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 y 5. Fíjense las palabras que usa. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está avanzando, el regreso de Cristo es inminente. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está
cerca. A los romanos, a los filipenses. Santiago capítulo 5, versículo 8. Santiago le escribe a la iglesia en Jerusalén. Capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Ve que afecta nuestra forma de vida, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. El Señor está cerca. Y el libro de Apocalipsis, que cierra el canon del Nuevo Testamento. Se acaba la Biblia. Se termina de escribir en el capítulo 22. El capítulo 22, 20. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Esa es la voz de Jesús. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Eso es Maranata. Es una palabra del griego, pero tiene una raíz aramea. Maranata. El Señor viene. El Señor viene. Entonces estos hermanos de Tesalonicenses tenían esa fe, esa esperanza, ese ejemplo de vida, esa imitación que hicieron inicialmente de ver la vida del apóstol Pablo, de Lucas, de Silas, de Timoteo, pero después al tiempo ellos se transforman en ejemplo para el resto de las iglesias. Ese debiera ser el proceso, hermanos, de forma individual. Y cuando hablo de una iglesia, hablo de un cuerpo siempre, pero ese cuerpo está constituido por cada uno de nosotros. Como ladrillos vivos tenemos que ir creciendo y desarrollándonos en un proceso de madurez para que la iglesia se convierta siempre en aquello para lo cual Dios también la diseñó, ser sal y luz en este mundo. El Señor viene pronto, y si vivimos de esa manera, y si el Señor realmente mora en nosotros, entonces el que Él viene pronto, y muy pronto, ¿no es cierto?, debiera ejercer un incentivo en nosotros para vivir, como dice el apóstol Pedro en su carta, de una forma más piadosa, más santa. Nos ponemos de pie para orar. Señor amado, te damos gracias en esta tarde por tu palabra y te pedimos perdón porque ciertamente no hemos tomado quizás toda la conciencia de lo que significa nuestro testimonio, de lo que significa el que podamos constituirnos en esos ejemplos que nuestros hermanos necesitan ver y que este mundo necesita ver, Señor. Señor, que nuestro gozo esté basado en lo que siempre debe estar basado a lo largo de la historia de la iglesia, el avance del reino de Dios. Señor, que nuestra vida sienta ese incentivo a que pronto amanecerá, Señor, en lo espiritual. Tu regreso es inminente. Y si esto lo sabemos, Señor, ¿cuánto más debemos procurar vivir de una forma que te agrade, que te honre y que podamos realmente ser esa luz en este mundo? Aunque haya una parte de este mundo que prefiera las tinieblas, hay una parte que se acercará a esa luz. Y ese es tu propósito, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.